Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera mesa del día del 16º Encuentro Internacional de Periodismo, organizado por la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externa de Colombia y la Cámara Colombiana del Libro. Con la siguiente conversación vamos a dar cierre a 3 días de reflexiones sobre el ejercicio del periodismo y cómo este está atravesado por el cuerpo y las palabras del cuerpo, que es el tema que nos ha convocado en esta edición. Agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros a lo largo de estos 3 días y a las más de 50 personas entre administrativos, estudiantes, docentes que han hecho posible este encuentro, en especial a los profesores Guido Tamayo, Sergio Campo, la decana de la facultad Victoria González. Espero que hayan podido ver el ejercicio periodístico. Para nosotros como facultad es muy importante hablar de periodismo haciendo periodismo y por eso el despliegue de producción que ustedes ven hoy es de docentes y estudiantes de nuestra facultad. Para nuestra última mesa, Cuerpos y Memorias Mutiladas, María Teresa Ronderos, periodista colombiana residente en Argentina, investigadora, fundadora de la FLIP, maestra de la Fundación Gabo y autora de varios libros, entre ellos Humo en la calle, investigación publicada en 2024 sobre protesta social en América Latina y uso de armas letales por las fuerzas de seguridad, conversa con Sergio Campo Madrid acerca de su libro, pero también del periodismo colombiano actual, en un entorno muy enrarecido de señalamientos y estigmatizaciones desde el alto poder, pero también con la irrupción de un sector periodístico en evidente militancia política y adscripción ideológica. María Teresa Ronderos es periodista, editora y cofundadora del Centro Latinoamericano de Periodismo e Investigación, CLIP, es columnista del diario El Espectador y fundó y dirigió verdadabierta.com, medio especializado en la investigación de la guerra y la paz en Colombia. Autora de los libros 5 en humor y Guerras recicladas. También desde CLIC coordinó investigaciones transfronterizas que terminaron en los libros Migrantes de otro mundo y Humo en la calle. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios nacionales, entre ellos el Premio Simón Bolívar a su vida y obra, el Premio María Mors Cabot y el Premio Ortega y Gasset. Este año fue galardonada con el Premio Global de Liderazgo Tolberg por su trabajo en CLIP y por su activismo en libertad de expresión, pues participa como miembro de la Junta de Media Defense y del Comité de Protección de Periodistas. Sergio Campo Madrid es periodista y escritor, ha sido cronista en El Tiempo, Gato Pardo, Bocas, Don Juan, El Heraldo y profesor universitario en la Javeriana y el Externado de Colombia. Es columnista del Espectador, ganador del Premio Simón Bolívar, del Premio CPB y del Premio Semana Petrobras. Es autor de A Larisa no le gustaban los escargots, El hombre que murió la víspera, Limpieza de oficio, El amante fiel de medianoche, 7 cuentos fantásticos, Es mejor no preguntar y Las distancias. Es uno de los escritores presentes en el tercer tomo de la antología de cuentos y relatos colombianos, publicado en el 2020 por el Fondo de Cultura Económica. Dirige el taller de cuento de este mismo fondo y manejó también el taller de crónica Didartes. Bienvenidos. Muy buenas tardes. En verdad es un lujo y es un orgullo personal para mí cerrar esta versión número 16 del Encuentro Internacional de Periodismo con María Teresa Ronderos, persona a la que conozco hace 25 años, 30 años. Cuando se dice por estos tiempos que el periodismo está en crisis, que la cosa no va bien, que nunca como ahora habíamos visto un periodismo mediocre, un periodismo con agendas al servicio de ideologías y de partidos políticos, de causas políticas. Yo pienso en personas como Federico Ríos, a quien tuvimos ayer en una de nuestras mesas del Encuentro Internacional de Periodismo, y pienso en este fotógrafo recorriendo el Darién de ida y vuelta y tomando unos registros excepcionales que lo llevaron inclusive a ser finalista el año pasado en el Premio Pulitzer. Yo pienso en Juan Pablo Barrientos y en Miguel Estupiñán, con sus investigaciones para denunciar los abusos y los delitos sexuales dentro de la Iglesia Católica, poniendo cientos de derechos de petición, armando listas de denuncias, 600 denuncias 600 denuncias que se elevan ante el episcopado de alguna manera, de las cuales menos de la mitad llega a la Fiscalía. Y yo pienso en María Teresa Ronderos,
que es una mujer que lleva 40 años haciendo periodismo, una mujer que ha trabajado en la gran mayoría de medios de comunicación de este país, que es fundadora de la CLIP, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que es fundadora de Verdad Abierta, que es una persona que ha dedicado su vida realmente a la búsqueda de la verdad, a las denuncias, al intento por hacer de Colombia una sociedad menos desigual, menos injusta, menos corrupta. María Teresa es la persona que trae a Colombia, o que es la primera en implementar ese modelo de periodismo de colaboración o modelo de periodismo transfronterizo, que es una respuesta a estos desafíos de fenómenos internacionales de tal peso como las migraciones o el AMPA internacional, que nos obligan a los periodistas a ponernos de acuerdo y trabajar conjuntamente desde distintos países. María Teresa, bienvenida. Quiero empezar a hablar contigo de Humo en la calle, que es el libro que corresponde a la última investigación de la CLIP acerca del uso de armas no letales en distintos puntos de América Latina, pero pues si nos queda tiempo quisiera retroceder un poco más e irnos también a migrantes de otros mundos. Bueno, en fin, arranco con un dato que me dejó muy impresionado en este libro, y es que en la investigación llevada a cabo por ustedes se encontraron 177 casos de lesionados graves por armas no letales y 33 muertos en 8 países. ¿De dónde surge la idea de investigar un tema que por momentos se ha vuelto cotidiano, pero en el que no terminamos de tener unas comprensiones, de tener el fenómeno completo para entenderlo? Bueno, primero, muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias al Externado, a la Universidad Externado por este encuentro y esta invitación, y también obviamente a la Feria del Libro, a la Filbo y a Pilar. Muchísimas gracias por esta invitación, es realmente emocionante y muy placentero estar acá en esta conversación contigo, Sergio, después de que no nos veíamos por lo menos hacía como 10 años. Sobre el clip, bueno, antes de contestarte exactamente de esta investigación, yo quería contar un poquito que el clip es un invento de 5 mujeres periodistas latinoamericanas que lo creamos en el 2019 para contar historias que no se estaban contando porque cruzan fronteras, para contar historias que no se estaban contando porque son peligrosas, y muchas personas en su país no pueden contar esa historia porque si la cuenta sola lo matan o hay retaliaciones. Entonces, cuando se juntan de varios países y colaboran, sacan una historia adelante que se vuelve muy, muy potente, primero porque se entiende cuáles son las ramas de estas historias. La primera investigación que publicamos, la publicamos en agosto de 2019, que se llamó Transnacionales de la Fe, y era cómo iglesias, sobre todo iglesias evangélicas, estaban siendo usadas en ese momento por el gobierno de Trump como una punta de proa para imponer sus políticas frente a Israel en varios países de América Latina. Esa fue una investigación que causó una gran remesón y un gran impacto, y te doy el ejemplo para que se den cuenta como por qué nos metimos como en este baile de hacer este tipo de periodismo colaborativo. Y Sergio me preguntaba, oye, pero esto no vale muchísimo, y yo le decía, es pura colaboración, no son proyectos multimillonarios, ni tenemos corresponsales en no sé cuántos países porque sería imposible. Es que hay medios muy buenos en cada país y en cada región
y nosotros los buscamos y colaboramos, trabajamos juntos y hoy es muy fácil trabajar por internet. Entonces vuelvo a la idea de el humo en la calle. La idea del humo en la calle salió de decir, oiga, hubo protestas graves, masivas, con una disrupción en toda la vida social, en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en México. Algo nos pasó entre el año 20 y el año 21, digamos, antecitos de la pandemia, o sea, 19-21, fueron todas estas grandes manifestaciones. Venezuela un poquito antes, Venezuela 2017. Entonces dijimos, ¿qué se ha contado de esto? Y cuando fuimos a mirar, todo se había contado, todo se había investigado, quién mató, cómo mató, qué la represión, qué los movimientos sociales, qué los estudiantes. Lo que nadie había contado eran las armas. Entonces caímos en cuenta que las armas que se usan y que todos tenemos estas fotos, todos que vivimos esas protestas, tenemos estas fotos del humo en la calle, de la refriega en la calle, ¿no? Con el gas lacrimógeno y todo esto. Y nadie se pregunta, oiga, ¿y quién compra ese gas lacrimógeno? ¿Y de dónde sale? ¿Y quién lo paga? Y es dañino, nos hace daño, no nos hace daño, ha matado gente. ¿Qué ha pasado con la gente que perdió los ojos? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? ¿Por qué perdieron los ojos? Y nos adentramos en este mundo que yo desconocía absolutamente. Yo dirigí la investigación, pero la investigación participaron 8 países, como, no sé, 60 entre periodistas, fotógrafos y hasta caricaturistas, porque el libro tiene una caricatura al final que cuenta una de las historias. Tiene videógrafos, hay varios videos, hay un documental. Y participó la gente. Nosotros lo primero que hicimos para empezar esta investigación fue lanzar un llamado a todas las redes sociales de todos estos países diciendo, si usted fue víctima de un arma no letal en manifestaciones o en cualquier circunstancia, cuéntenos. Y nos llegaron historias impresionantes, muy poquitas las que servían, pero terminaron convirtiéndose en historias del libro, las historias que la gente misma nos dijo, oiga, a mí me pasó, un caso en Chile, me acuerdo muy bien. Entonces, esa fue el origen, digamos, de esta historia, y así fue que se terminó cocinando. Bueno, yo creo que el gran valor, el enorme valor de esta investigación convertida en libro y dada a conocer el año pasado, este libro es del 2024, después de feria, por eso podemos hablar de que estamos presentando el libro hoy en la Filbo. El gran valor es que es una mirada 360 grados, es una mirada que podría haberse quedado en unas historias de víctimas o podría haberse quedado en una visión del negocio, de la industria, pero no, integra todos los elementos. En particular, hablemos primero de víctimas, porque esto se convierte en una memoria excepcional que hace un homenaje a personajes como Fabiola Campillay, por ejemplo. Sí, Fabiola Campillay es una hoy senadora chilena que era una persona que estaba en las manifestaciones y creo que inclusive era transeúnte, ni siquiera estaba participando, y le cae una de estas granadas lanzahumos que se la bota un carabinero en la cara. O sea, ellos deberían, cuando disparan, los policías supuestamente deberían estar entrenados para apuntar el lanzagranadas al cielo para que bote el humo, pero lo hacen desesperados, mal entrenados y muchas veces de pura maldad, directamente a la cara de los jóvenes, y cuando eso se hace a corta distancia, pues te puede sacar un ojo. A Fabiola la dejaron ciega, le desfiguraron parte de la cara, tuvo unas dificultades enormes y ella se convirtió en un símbolo en Chile de lo que fue esa represión tan brutal, y por eso terminó siendo elegida al Senado, y allí se volvió una voz muy importante digamos, en contra de que se siguiera este ciclo de seguir comprando estas armas
en donde, como dice el libro, los gobiernos se gastaron más de 100 millones de dólares en esos 3 años, pero no tuvieron plata con que repararle el ojo a los estudiantes que le sacaron el ojo, y tampoco tuvieron plata para reparar el daño de familias que perdieron a un chico de 15 años o de 18 años. Pero sí tuvieron más plata para seguir comprando armas de la represión. Inclusive en el año de pandemia se compraron armas cuando estábamos todos encerrados. Encerrados. Bueno, hay otro caso excepcional que es el de Juan Pablo Pernalete en Venezuela, que es una historia que ustedes recuperan también en este libro. Que Juan Pablo fue asesinado, ¿no? Asesinado, sí. Asesinado por las fuerzas de Venezuela. Venezuela, el número de asesinatos es muy grande. Lo que pasa es que la parte difícil no fue encontrar la cantidad de personas que mataron, pero es que la mayoría la mataron con armas de fuego, porque en Venezuela se reprimió con armas de fuego. Lo difícil era encontrar personas que han sido muertas con armas no letales, que también se usaron, casi todas provenientes de Norinco, una industria china, que fue hasta donde pudimos rastrear el último vendedor de armas, porque antes compraron también de empresas norteamericanas. ¿Cómo pudimos saber qué armas se usaban? Porque una ONG con una paciencia de monos recogió todos los casquillos es que se llaman, sí, de la calle. Después de las manifestaciones iban con voluntarios a recoger casquillos para poderlos después analizar y saber de qué municiones eran, de qué armas eran, quién las había disparado, y así pudieron reconstruir muchas cosas, por ejemplo, que se estaban usando armas vencidas, lo mismo que en Ecuador. O sea, armas que ya, digamos, granadas de humo que ya estaban vencidas, las seguían usando. Bueno, estamos hablando de una industria, además de macabra, multimillonaria. Creo que son 3 o 4 grandes empresas en el mundo las que producen esto. Bueno, para América Latina nosotros documentamos 3 grandes empresas, 2 americanas y una brasilera. Son, además de la China, está Norinco, o sea 4. Las americanas le venden sobre todo a la zona norte del continente, a México, a Guatemala, y las brasileras le vende, la brasilera Cóndor, le vende a la zona sur, a Argentina, Bolivia, Chile. Pero aparte de esa venta hay una o sea, de estas grandes empresas hay una cantidad de intermediarios y de firmas pequeñas en los distintos países. Sí, es interesante que descubrimos que hubo un gran oportunismo. Por ejemplo, en Chile, cuando la gente vio que se estaba reprimiendo y que el Estado estaba necesitando comprar muchísimas armas de estas para reprimir, se metieron en el negocio cantidad de gente. Por ejemplo, encontramos una gente que estaba especializada en vender audífonos, terminó vendiendo granadas o gas pimienta o ese tipo de cosas. Gente que venía una gente que era unos antropólogos que no tenían nada que ver con esto, también terminaron metiéndose, porque era un negocio venderle al Estado rápido y ser intermediario de estas armas. En Argentina fue un caso más grave que encontramos, una persona que había sido condenada en la época de la dictadura, que había sido condenada por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, había montado una empresa y estaba vendiéndole armas de estas al Estado. Y el Estado no tuvo ningún problema en comprárselas. Hablemos del caso colombiano. Y ahí quisiera enfocarme en 2 cosas del caso colombiano. El primero es en el Venom, que es un veneno que se está utilizando como arma no letal para dispersar manifestaciones en Colombia. Mira, lo del Venom no, diría mi mamá, no tiene perdón de Dios, porque lo del Venom es una máquina chiquita, es una cajita que no es demasiado grande, que al tiempo que hace un ruido infernal que aturde y acalla las voces de la gente que está gritando, cantando, ¿no? Además bota como unas lluvias de explosivos, como si fuera casi pólvora, que asusta porque la gente cree que le botaron una bomba en la cara.
y además de eso bota gas, hace unas humaredas gigantescas. Entonces los pobres que quedaron, y es un arma que se usó en Irak y que se estrenó en Irak y que los vendedores de arma empezaron a mercadearla para, también se puede usar para represión y para asustar manifestantes, pero los expertos realmente serios que consultamos nos dijeron, no, es un arma que debería estar prohibidísima, viola no sé cuántos derechos internacionales, porque genera un pánico tremendo, generalmente no la usan bien porque también mal entrenamiento, y nosotros tenemos videos de policías en Popayán disparándola para arriba cuando en realidad, perdón, disparándola a la gente cuando en realidad debería estar para arriba, y además la botaron en zonas, en calles estrechas de Popayán, donde la gente se estaba asfixiando porque le entraba en las casas y había bebés y había gente mayor con esa máquina atordecedora. Entonces, realmente lo de la Venom es una cosa, es una barbaridad que la policía colombiana es el único país de todos que compró esa arma. Estamos hablando de qué gobierno. El gobierno de Iván Duque. Okay. ¿Y se la compran a quién, María Teresa? Creo que se la compran a la misma empresa intermediaria que casi hace todas las compras de armas en Colombia, cuyo nombre lo tengo un poquito embolatado, pero lo miro, que ellos son los que han sido intermediarios de la compra de armas, de las armas no letales en Colombia por muchos años, a pesar de que los han sido sancionados por presentarse con empresas distintas para crear una competencia falsa, por haber creado un montón de situaciones complicadas y han sido sancionados por ello, y sin embargo ellos siguen publicando. El trabajo, y vale la pena decirlo, el trabajo más grande que se hizo en Colombia sobre la Venom, lo hizo 070, el medio de la Universidad de los Andes, y también Lorenzo Morales, que fue el editor de este libro. Y que fue un gran editor de este libro, y ellos fueron los que hicieron esta impresionante investigación de la Venom. Bueno, te decía que del caso colombiano quería profundizar en dos aspectos. El primero es Venom y el segundo son las pistolas no letales turcas. Con respecto a este tipo de armamento, yo creo que todos recordamos a un ciudadano del barrio Ciudad Jardín de Cali, que luego supimos que se llamaba Andrés Escobar, que por su cuenta, sin pertenecer a fuerza pública, se puso a dispararle a los manifestantes en Cali. Este personaje estaba utilizando esas pistolas turcas, y te cuento, porque pues María Teresa no vive en Colombia, aunque me imagino que vives muy bien informada. Este señor Andrés Escobar llegó al Consejo de Cali, es concejal en este momento, tuvo un escándalo la semana pasada de casi puñetazos con otro concejal, y acaba de ser llamado a juicio porque la fiscalía lo acusó por 3 delitos con este de las pistolas turcas. Creo que en la investigación ustedes encontraron unas cosas bastante oscuras con respecto a esta. Muy interesante, porque en realidad fue una investigación originalmente académica, que encontró que había muchísimas empresas, más de 10, más de 15 empresas distintas de Turquía que estaban trayendo armas que aparentemente que no necesitaban ningún tipo de permiso, porque eran armas como de balines para juegos o para cosas de cacería, como armas relativamente que no necesitan un permiso especial. Y resulta que cuando se pusieron a mirar, las armas eran muy fácilmente transformables, no en armas no letales, en armas letales, eran muy fácilmente transformables en armas que se les ponía una bala y se podían disparar y se podían volver pues armas para matar.
y por eso la cantidad de armas que estaban trayendo. Cuando nuestro investigador del CLIP, Andrés Bermúdez, se puso a investigar ya más a fondo, encontró que casi todas estas empresas tenían su sede en los San Andresitos de Colombia. Y ustedes saben que los San Andresitos pues han sido siempre unos espacios donde hay problemas de lavado, de contrabando, de otro tipo de extorsiones, etcétera. Entonces, hasta ahí llegamos con esa investigación, pero lo que sí quedó muy claro es que era una operación muy oscura para traer estas armas aparentemente deportivas para usarlas de manera ofensiva, digamos. Otra de las revelaciones muy importantes de la investigación es que hay unos fenómenos de corrupción subsecuentes, bien ilustrados en varios países. Creo que el de Bolivia es el más claro, con un ministro comprando inclusive gas, él mismo. Cuéntanos un poco el caso. El ministro lo que hizo es que apenas lo nombraron ministro, esto en el gobierno de Añez, él apenas lo nombraron ministro, consiguió a un amigote que era su amigote de muchos años, de una empresa de estas intermediaria, distribuidora de armas no letales, y le hizo un negocio que atravesó Estados Unidos porque se hacían, digamos, transferencias por Estados Unidos, y eso hizo que en Estados Unidos se prendieran alarmas, y por eso fue que los descubrieron finalmente. El tipo básicamente estaba desviando dinero del erario público con la disculpa de que estaban comprando armas para defenderse por las protestas masivas que hubo contra Añez cuando cayó Evo Morales. Bueno, pero en realidad el fenómeno se replicó en los 8, 10 países que abarcó la investigación. Inclusive ustedes encontraron que se compartían material entre los países. Sí, hubo, digamos, eso salió en la prensa, pero fue de esas noticias pequeñitas que descubrimos que sistemáticamente las policías se prestan las armas no letales, o sea, la policía de Colombia le presta a la de Ecuador le presta a la de Bolivia, la lógica de por qué hay unos acuerdos internacionales para prestarse las armas es supuestamente para responder ante una crisis de guerra o de guerra interna o de desorden interno muy grave en un país, entonces el otro le ayuda y le presta armas para reprimir, ¿no? Pero lo que descubrimos es que se volvieron fue más armas de identidad ideológica. Entonces Macri le presta las armas a Añez para reprimir en Bolivia porque había una identidad ideológica, le están ayudando es al amigo que está en el mismo campo ideológico, digamos. En el caso de Colombia le prestó armas a Ecuador y Lenin era el presidente, Moreno era el presidente de Ecuador y también le prestó armas a Añez siendo supuestamente correísta, pero ya digamos no correísta. Y lo interesante es que en uno de los casos, cuando devolvieron las armas, cuando Ecuador le devuelve las armas a Colombia, le devuelve unas armas que no eran. Y resulta que encontramos que esto viola los contratos de la compra de las armas, porque lo que dicen las empresas es ellos tienen regulaciones muy estrictas, sobre todo cuando tiene que ver con conexiones con Europa. Y ellos dijeron, nosotros no podemos, nosotros le vendemos armas a ti, Colombia, pero si usted le entrega armas a un país que no tiene ley ni Dios o que hay una dictadura, nosotros ya no podemos responder cómo se usan esas armas. Entonces los contratos prohibían ese tipo de intercambios y sin embargo lo hicieron. ¿Ha habido algún tipo de consecuencia política que se le pueda endilgar a esta investigación? Pues creo que en Colombia ha habido algún cambio de política, aunque la verdad que no le hemos seguido demasiado la pista, pero entiendo que ha habido un cambio, por lo menos la Venom ya no se compró más, ha habido otros cambios en cómo se compra las armas, estas no letales. En Chile sí, de la mano de Campillay,
se presentó una ley al Congreso, como al poquito tiempo que nosotros publicamos la historia, tratando de regular esto y de bajar esto. Para que ustedes sepan, en México está prohibido usar gases lacrimógenos. Una de las historias cuenta cómo usan los gases ilegalmente. En Inglaterra está prohibido los gases lacrimógenos. Las tanquetas que echan chorros y gases están prohibidas en España. O sea, ya son armas que ya se han probado lo suficientemente dañinas para que muchos países ya las prohíban, porque sienten que ya no cumplen el papel de proteger a la gente, sino que terminan es atacando a la gente. Bueno, inclusive creo que puedo contar que uno de los capítulos termina con un llamado respetuoso a Gustavo Petro en su segundo año, que no ha sacado adelante una de las reformas que prometió, que fue la reforma de la policía. Casi textualmente podría decir que sí, hemos visto cambios de uniformes y no hemos visto más. Sí, en la parte específica de armas, hasta donde nosotros le seguimos la pista, digamos, había unas iniciativas y había como no con normas ni leyes, pero sí de práctica, que habían hecho algunos cambios. Ya no supe yo cómo siguió eso, porque pues ya no estábamos siguiendo esa investigación. Okay. Bueno, hablemos de la investigación anterior. A ver, aclaro una cosa. La CLIP ha hecho 46 investigaciones entre grandes y pequeñas, algunas enormes como la de Migrantes de Otro Mundo, que creo que es de la que salen todas las experiencias y las enseñanzas para el humo en la calle. Cuéntanos cómo fue, porque realmente es épico poner de acuerdo tanta gente, movilizar tanta gente para hacer esta radiografía excepcional sobre la migración hacia Estados Unidos que atraviesa por el Darién. Sí, es una historia que parte. Yo estaba dando un curso sobre cómo cubrir migración en la Fundación Gabo en el 2019. Yo debía de vivir afuera muchos años y recién volví a Colombia. Y dije, en el curso me dijo uno de los periodistas, un periodista caleño maravilloso, me dijo, oye María Teresa, ¿tú sabías que en Cali hay un montón de africanos? En la estación de bus de Cali hay un montón de africanos. ¿Africanos de África? Sí. ¿Y por qué hay africanos de África en la estación de bus de Cali? No tengo ni idea, pero eso está lleno de africanos. Entonces dije, esto es una historia, ¿aquí qué está pasando? Y empezamos a jalar la cuerda y a jalar la cuerda y a llamar amigos y a llamar gente y empezamos a descubrir. José Monsalve, director de Vorágine, gran amigo, gran periodista, ya venía haciendo historias sobre la migración de otro mundo, de otros mundos, de Asia y de África que estaban empezando a pasar por el Darién. Había un periodista que falleció desafortunadamente el año pasado, Juan, que era periodista local de ahí en la zona del Darién, y él nos ayudó muchísimo. Y ahí fue que empezamos a descubrir esta cosa gigante. Entonces, entre los viajes que había hecho José Monsalve, había encontrado unas paredes escritas en árabe de personas que dejaban mensajes de Irak, de Irán, de unas cosas emocionantísimas. Y a mí se me metió esta cabeza loca que había que encontrar a esa gente. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa gente que firmó acá y dijo, yo aquí voy pasando? Forastero que pasas por estos sitios, te la advierto, no te metas por aquí, no sigas tu camino, es muy peligroso, ¿no? ¿Dónde está esa gente? Entonces nos pusimos obsesivamente a buscar gente que había dejado esa huella. Entonces empezamos a buscar. Yo venía de trabajar en Inglaterra coordinando una organización filantrópica que daba recursos a medios en todo el mundo. Entonces yo tenía muchos contactos en muchas partes del mundo y nuestros colegas del OCCRP, que era otra organización de estas transfronterizas, tenían contactos en otras partes. Pues logramos encontrar al árabe que había escrito esto, que era de Bangladesh, que había escrito esto en árabe, no era árabe, era de Bangladesh. No lo logramos encontrar, pero logramos encontrar a un nepalí
que había dejado su huella ahí. Y lo logramos encontrar yendo hasta Nepal, preguntando por ese nombre con periodistas locales, hasta que encontraron a la mamá, a los hermanos, cuánto se había endeudado para poder hacer ese viaje, lo que le había pasado. Y después nos mandaron fotos de él muy simpáticas con su gorra, parado en el centro de Nueva York, no sé, al lado de no sé qué, del Rockefeller Center o de lo que sea en Nueva York. Pero tremenda las historias, ¿no? Porque parte de por qué los hacen posar en esas fotos son los mismos traficantes para que cuenten historias felices de que esto todo salió muy bien. Yo me metí con José y un equipo periodístico por el Urabá, por ahí, por el Darién, cuando eso no se había visto. Hoy en día ya es muy conocido y muy visto, pero en ese momento había habido una gran tragedia que nadie vio en Colombia, de no sé cuántos muertos, 50 y tantos muertos, la mayoría niños, que nadie había visto. Y José se le metió en la cabeza, como se me metió a mí encontrar a los nepalí, se le metió a él porque estaban enterrados con tumbas de NN ahí en el pueblito de Necoclí, se le metió en la cabeza: yo tengo que encontrar a esta gente para que sus familiares sepan que están aquí. Y empezamos la búsqueda con José y él logró encontrar a la mamá de uno de los niños que había dejado enterrado dos de sus hijos ahí, porque ella siguió, porque los sobrevivientes los metieron rápido, los coyotes los metieron rápido en la selva y los sacaron rápido de allá para que no pudieran contar nada ni señalar responsables, porque fue un tipo en una lancha borracho el que hizo esta tragedia. Y logramos encontrar una señora en Canadá que incluso nos tocó traer a alguien que tradujera y todo para hablar en francés, que ellos venían del Congo, y contó la historia. Después encontramos otra tragedia en las costas de Chiapas, donde cayeron también esa historia es tremenda. Unos camerunenses que venían huyendo de la guerra de Camerún entre francófonos y anglófonos. Y ellos en la costa de Chiapas, por algún coyote, por avión, porque los estaban trancando en la frontera, y alguien les dijo a medianoche del campo de refugiados: yo los saco, páguenme una plata y yo los saco. Y se montaron en la lancha con él, y eran como 5 lanchas, y una naufragó y se murió este muchacho, que ya no me acuerdo el nombre, un señor. Y resulta que encontramos con un colega de Camerún, porque él era de Camerún, encontramos con Cristian Loca, que estaba en Camerún. Él se puso a seguir la familia, él era un maestro muy apreciado en Camerún, una persona de clase media alta en Camerún, y él estuvo parado allí, el periodista de la Alianza, estuvo parado allí el día que trajeron el cajón de Cristian Loca de vuelta de México, porque su familia nunca lo abandonó, porque él tenía unas hermanas en Estados Unidos que pagaron el viaje y todo. Las historias son enormes, y yo creo que lo más importante que fue que hicimos que el mundo viera lo que estaba pasando por el Darién, pero también en todo ese trayecto y lo que estaba pasando en México, porque esto eran miles de personas totalmente engañadas. También encontramos un periodista maravilloso que había llegado huyendo, se había refugiado en Uganda. No pudo estar allí porque lo perseguían políticamente. Un periodista terminó en Brasil viviendo varios años hasta que cambió el gobierno, entonces lo empezaron a perseguir, y él se vino en este viaje eterno desde Brasil, pasando a pie hasta, ¿no? Y él terminó trabajando para nosotros en parte del viaje, y nos mandaba videos diarios y nos contaba las historias para poder recoger la historia. Entonces en eso sí fue una colaboración como de... Acá está Luisa López, profesora del externado, que fue parte de todo eso. Y no me acuerdo cuánta gente era. Eran 100, 120 personas las que terminamos trabajando en este proyecto. Sin duda, que se volvió un libro gracias a Juan Sebastián de Tancur en ese momento, que era editor de Penguin Random. Ok, importantísimo que quede esa memoria, María Teresa, Juan Sebastián Sabogal, sí. ¿Qué lecciones les dejó Migrantes de Otro Mundo para ponerlas en práctica en Humo en la Calle?
que es una investigación muy grande también, pero pues de una menor magnitud. Mira, en general de la colaboración hay que aprender varias cosas. Primero, colaborar es colaborar. No hay, todos somos iguales en la misma mesa. En Humo en la Calle estaba El País, que es un medio grandotote. Estaba UOL, que es un medio grandotote de Brasil. Y había unos medios miniatúricos como Interferencia de Chile o la no ficción de Guatemala, pero aprendimos que todos somos iguales, todos estamos en la misma mesa, no importa que uno venga del supermedio o del medio chiquitito, y que todos aprendemos de todo, y que de la diversidad es donde salen las grandes historias. En Humo en la Calle, por ejemplo, uno de los grandes hallazgos es que precisamente con la bala que le dispararon a Campillay, había salido de una lote de armas defectuosas que le había vendido Cóndor a su propia policía en Río. Y la reportera de Brasil cayó en cuenta de eso y por eso pudimos encontrar esa conexión. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, paciencia. Paciencia, estas historias no se pueden hacer a las carreras, no se trata de la chiva. Y tercero, una enorme solidaridad. Hay que protegerse, pero también tener tranquilidad de no salir a publicar la historia porque la gente se nos aceleraba y decía, yo ya tengo una gran historia, yo por qué no, ya no la puedo publicar ya. No, espérese, publicamos todos juntos, porque el impacto de una publicación junto nunca se compara a que yo publico aquí, el otro allí y el otro allí. También aprendimos que con muy pocos recursos, porque yo les juro que son muy pocos recursos, se hace una investigación muy potente. Te quiero contar una historia bonita de Migrantes de Otro Mundo. Migrantes de Otro Mundo se ganó un premio internacional gigante, con mucha plata, eran como $100.000 de premio, un premio gigante internacional por el trabajo, porque era un trabajo muy pionero. Y convencimos a toda la alianza de que la plata iba una buena parte para organizaciones que trabajan con migrantes en el camino. Le dimos a la Pastoral Social de ahí del Urabá y a una organización Fray Matías en la frontera en México, porque nos parecía que no podíamos hacer periodismo extractivo, que uno va, hace esta gran investigación, se gana un superpremio y no devuelve nada, sino que eso. Y lo segundo, Guarnizo. Yo le cambié el nombre. Ay, perdón, ahora vuelvo ya con. Perdón, yo le cambio el nombre a todo el mundo, ya en mi trabajo. Es José Guarnizo, José Guarnizo y no José Monsalve. Sí, es que yo me equivoco todo el tiempo en los nombres. José Guarnizo, director de Laboral, gran amigo. Pero yo sé quién es, pero es que mi cabeza es un poco loca. En todo caso, lo lindo de esto que hicimos, de esto, es que la otra mitad de la plata la dejamos en un fondo solo, porque el premio fue Mejor Cobertura en Derechos Civiles, solo para cubrir historias de derechos civiles. Entonces, parte del negocio de la represión se cubrió de la plata, el negocio fue con ese premio con el que nos ganamos en Migrantes. O sea, con el premio lo que hicimos fue seguir investigando derechos, ¿no? O sea, los problemas Humo en la Calle se benefició de ese premio. Exacto. Ok, bueno, y además, Migrantes de Otro Mundo se podría decir que tiene como un segundo episodio, tiene una secuela, que es la investigación del año pasado, Trailers, trampa para migrantes, que es una cosa aterradora. Aterradora. El año pasado hicimos una investigación un poco más chiquita, más acotada, con medios de Guatemala, Honduras, medios locales de México, de las zonas, y medios nacionales de México, con Telemundo de Estados Unidos, que es un canal latino de Estados Unidos, y El Clip. Y la investigación que hicimos fue sobre cómo en la frontera entre México y Guatemala
engañan a la gente, la llevan a la fuerza, a veces la llevan porque creen que van a ir en combis, en pequeñas camionetas, y en realidad la suben en unos enormes tractomulas con containers, donde generalmente llevan, no sé, productos industriales o papayas o piñas, embuten 200, 300 migrantes ahí, cierran esos containers y los mandan atravesando todo México. Y también con periodismo de datos, es decir, recogiendo datos de prensa, recogiendo datos de las redes sociales, recogiendo datos oficiales, pudimos reconstruir el número de casos y el número de personas que cayeron, que murieron en eso o tuvieron heridas graves en esos accidentes, que fueron cientos, ya no me acuerdo la cifra, pero eran como 200 o algo así. Y pudimos contar muchas de las historias de los sobrevivientes o de sus parientes, y ir a los sitios. Hicimos lo mismo que en Migrantes de Otro Mundo, fuimos a los pequeños caseríos de Guatemala y de Honduras, que era donde venían muchísimos de ellos, de donde había salido estos migrantes, y contamos su historia, toda la historia. Se hizo un documental muy bonito que estuvo muy involucrada Luisa Fernanda López, y ese documental que cuenta la historia de una mujer que tan bella, ella creyó que la iban a llevar en avión y iba con su maletita de ruedas, y cuando llega la embuten a la fuerza en uno de estos trailers, y ella finalmente llega a Estados Unidos y cuenta su historia tremenda, y ahí contamos toda esa historia. Estamos muy felices, ese documental está nominado al Emmy este año. El trabajo que se hizo fue muy precioso, y el trabajo más emocionante lo hicieron los periodistas locales de México, sobre todo una periodista, Marta Olivia, que fue la que hizo la gran entrevista con uno de los conductores de una de estas tractomulas. Ella logró conseguir que él le contara cómo funcionaba todo el aparato. Ustedes se imaginan que por la frontera entre México y Guatemala hay por lo menos 5 autopistas diferentes, desde caminos casi trocha hasta autopistas enormes, y por ahí pasan centenares de tractomulas minuto a minuto, minuto a minuto. Entonces es dificilísimo saber cuál tractomula lleva migrantes, y para ninguna aduana es posible estar parando todos los camiones de todos los que van a preguntarle si llevan, no, a revisarle la caja. O sea, eso pues pasan como una bala. Entonces encontraron estos coyotes, estos traficantes, la manera ideal de pasar, y son una organización transnacional, eso también lo pudimos ver, que colaboran carteles colombianos, mexicanos, locales. Cartel de Chamula es un cartel local que nació de casi solidaridad entre una comunidad indígena y se convierte en un cartel. Son los que organizan todo este tránsito. Pues les recomendamos mucho que lo lean en el clip.org, se llama Trailers Trampa para Migrantes. Hubo un episodio terrible en Chiapas, hubo un accidente con decenas y decenas de muertos. No, hubo como 54 muertos, de los cuales como 20 y pico eran niños, y allí también pudimos ir y reconstruir realmente lo que pasó, y sobre todo ir a pedirle cuentas al gobierno de por qué no habían hecho nada. El tipo que causó ese accidente iba borracho, el motociclista que iba guiando ese tractomula era un tipo colombiano que hacía ahí, era el guía, y no todos salieron libres, no se capturó. Creo que hace poquito hubo unas capturas de un guatemalteco, no sé qué, que no sabemos ni siquiera si era el culpable, pero hubo una gran impunidad, y nosotros lo que hicimos fue en 4 o 5 países presionar y presionar para que hubiera respuestas de las autoridades. Yo creo que eso tuvo que ver con que hace poco finalmente hubo un caso. Ayer, en una charla de este Encuentro Internacional de Periodismo, en la que comentaba de Federico Ríos, gran fotógrafo, nominado al Pulitzer el año pasado, él hacía un comentario que nos dejaba pensando. Decía que
evidentemente el Darién es un infierno y que quizás Estados Unidos sea un paraíso falso, pero que de alguna manera tiene algo de paraíso, tiene algo, hay alguna diferencia entre poder llegar y quedarse en sus países. Y mencionaba que en este momento por el Darién no está pasando absolutamente nadie, lo cual nos va a llevar a otra tragedia, que es la de esta gente quedándose en sus lugares de origen. Sí, porque mucha gente no se va porque quiere, no se va porque le parece, se va porque por el cambio climático ya no puede cultivar su comida, porque hay una situación política que lo saca corriendo, porque hay un grupo armado que lo saca corriendo. O sea, no es que se van de turistas, que es como la idea que a veces hay en Estados Unidos. También hay otro fenómeno que lo documentamos bien en este último de Trailers, que hay una campaña gigantesca de los coyotes en redes para convencer a la gente de que se vaya, y la gente está cayendo en la trampa. Hay un mercadeo agresivo y fuertísimo en las redes sociales, diciéndole a la gente, por ejemplo, pudimos identificar cientos de avisos en la zona de Guatemala y Honduras, en redes sociales, en Facebook, diciéndole a la gente, venite, esto es súper, nosotros te la hacemos fácil, va a ser lo mejor. Y en esos, con unos colegas de Bellingcat, encontramos un tipo que tenía 200,000 seguidores en Facebook, o en Twitter creo que era, y no sé cuántos en Facebook y no sé qué, y todo el mundo agradeciéndole. Logramos hablar con él, yo lo entrevisté personalmente, y el tipo me contó que cuando él era niño, él fue en una de estas caravanas de coyotes y lo dejaron abandonado en un desierto en Sonora, y que él dijo que si él se salvaba, él iba a dedicar su vida a transportar migrantes y a mandarlos al otro lado de la frontera, y que eso era lo que él hacía, y lo dijo con tanta convicción que yo le creí. Lo cogimos en muchas mentiras porque en sus fotografías decía como si estuviera al lado del Río Grande, y caímos en cuenta que estaba en Miami al lado de un canal, así, pero el personaje, yo creo que lo tenían era más bien contratado fuerzas mucho más poderosas que él para que hiciera propaganda y vendiera. Entonces, la gente no solamente tiene su realidad real de que está en unas dificultades y sueña con una vida mejor, sobre todo la gente más joven, tal, sino que además de eso tiene gente que está haciendo desinformación en redes diciéndole véngase. ¿Qué tienes ahora entre manos? ¿Qué viene? ¿Con qué nos va a sorprender Secreto está. La clip? Algo que nos puedas anticipar. El clip ha venido trabajando muy fuertemente y también hemos publicado varias investigaciones, incluso más grandes o tan grandes como estas que hemos mencionado, sobre quiénes son los que producen la desinformación en América Latina, quiénes son los consultores, quién les paga, cómo operan en varios países. Una investigación muy grande de la cual José Luis Peñarredonda, que está acá, fue parte, que se llamó de Mercenarios Digitales. Esa investigación cuenta cómo operan unas grandes consultoras que trabajan o para gobiernos de izquierda o para gobiernos de derecha o para gobiernos y cómo inundan las redes con su desinformación. Y hemos hecho un gran trabajo en todo el tema del impacto de la tecnología y la falta de intermediación o de acción de muchas de las plataformas tecnológicas. Entonces, por ahí viene la siguiente investigación. Bueno, no te puedo dejar ir, María Teresa, sin pedirte una radiografía personal del periodismo colombiano 2025. Mira, yo creo que el periodismo colombiano tiene muchas fallas, tiene muchos problemas, están mal pagos los periodistas, cada vez tienen menos plata los medios, cada vez muchos medios los cooptaron intereses diferentes a hacer buen periodismo y los están siendo usados para objetos políticos. Pero
habiendo dicho eso, también creo que hay un montón de medios y colombianos valerosos, valiosos, que están haciendo la investigación que muchas veces no se hacía en Colombia. Investigación, por ejemplo, sobre la corrupción de congresistas que antes no se hacía. Investigación, como te voy a mencionar a muchos de esos medios, querido José Guarnizo, que me equivoco el nombre, pero José tiene Vorágine, que ha hecho un trabajo impresionante. Tenemos a Cuestión Pública, tenemos a La Silla Vacía, o sea, hay muchos medios, en Medellín hay como 3 o 4 medios que están haciendo un trabajo, El Armadillo, que están haciendo un trabajo, o Universo Centro, un trabajo fabuloso, investigativo, único, y yo creo que todavía en los grandes medios sigue habiendo gente muy buena haciendo trabajos muy serios y usando muy bien la tecnología. Es que ese es la gran poder de los medios hoy. O sea, podemos ser muy chiquitos, podemos no tener plata, pero tenemos tecnología y tecnología prácticamente gratis que nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Antes nosotros ahora hemos ido a pueblitos. Cuando hicimos la investigación del asesinato de Miroslava Bridge, una periodista mexicana, nosotros pudimos ir al pueblito que no podíamos ir porque nos mataban si íbamos, pero nuestros colegas mexicanos y nosotros fuimos por satélite al pueblito y recorrimos las calles y pudimos saber qué estaba opinando la gente gracias a las redes, porque pudimos identificar quién estaba tuiteando, y entonces desde ese pueblito y pudimos investigar. Entonces, si un periodista sabe cómo usar la tecnología de las fuentes abiertas, hoy que nosotros enseñamos eso todo el que podamos, realmente puede hacer un periodismo que antes no lo hubiera podido hacer nunca, 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 nunca. Entonces, somos poquitos, más pobres, pero más poderosos. Bueno, como decía al arranque de esta charla, era un lujo poder cerrar el 16º Encuentro Internacional de Periodismo con un personaje de la talla de María Teresa Ronderos. María Teresa, gracias por esos trabajos, por esos libros, por este mensaje final de esperanza. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo año en el 17º Encuentro Internacional de Periodismo. Y léanse Humo en la Calle. Y por favor, no se pierdan Humo en la Calle y Migrantes de Otro Mundo. Gracias.